La inflación dio 2,8% en diciembre de 2025, más alta que la de noviembre de 2025 y en general viene subiendo hace más de medio año. Y en este video vamos a hablar de por qué está subiendo, si va a seguir subiendo o no en el futuro y de si, bueno, hay que preocuparse. Bueno, primero explicación rapidita de qué está pasando. Todos sabemos que veníamos de un régimen de inflación muy alta, con inflación en 3 dígitos anuales, etcétera, etcétera. Y luego de la transición que ocurrió en 2024, más o menos desde los últimos meses de ese año que la inflación viene en general en torno a 2%. Por ejemplo, diciembre de 2024 fue con una inflación del 2,7%. O por ejemplo, enero de 2025 tuvo una inflación de 2,2%. Hace un poco más de un año venimos con ese ritmo de inflación que parecía haberse perforado a mitades de este año debido a que tuvimos 3 números de inflación seguidos abajo de 2%. Tuvimos mayo, junio, julio con 1,5, 1,9 y 1,9. Pero desde allí que la inflación no para de subir y hoy está más cerca del 3% mensual que del 2% mensual. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá yo creo que hay que primero hacer una aclaración. Te interrumpo para aclararte de que Daily Economics Pro ya arranca en un par de días y sumé 25 cupos más porque vi bastante entusiasmo. Creo que quedan 8 o 9 lugares, no me acuerdo muy bien. Así que los que querían entrar y todavía no se anotaron, están a tiempo. Recuerden que ese grupo donde voy a hacer llamada entre nosotros para que me puedan hacer consultas, voy a hacer análisis a pedido de ustedes. Es un grupo con un poco más que interacción que el Daily Economics normal, que es gratuito, pero donde yo simplemente paso información y bueno, no puedo interactuar con tantos de ustedes porque ya son como 2000 en el grupo. El privado va a ser más cerrado, más chiquito para que sea más manejable y yo pueda interactuar con ustedes. Así que bueno, eso, ténganlo en cuenta. Les dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para anotarse. Primero hacer una aclaración, y es que cuando hablamos de que la inflación está subiendo, hay que ver, bueno, cuál es el punto de comparación. Y mucha gente lo que hace es tomar el mínimo, ¿no? El dato más bajo, que fue el de mayo, 1,5%. Y para mí tomar ese dato está mal. Es una mala referencia. ¿Por qué? Porque en mayo la inflación fue extraordinariamente baja. ¿A qué me refiero con extraordinario? Bueno, a que por algo particular de ese mes la inflación dio tan baja, 1,5%, pero en los meses circundantes la inflación estaba bastante lejos de eso. La explicación de que mayo haya dado tan baja la inflación es porque en los meses previos, o sea, en abril y en marzo, hubo inflación extraordinariamente alta por la salida del cepo, ¿no? Un montón de gente subió los precios pensando que venía una devaluación muy grande luego de la salida del cepo, devaluación que no ocurrió, precios que aumentaron a un ritmo mayor al que normalmente deberían de haber aumentado y por lo tanto luego en los próximos meses, o sea, mayo, por ejemplo, aumentaron menos de lo normal, ¿no? Entonces, el punto de comparación de inflación de 1,5% no es del todo correcto, sino que más o menos la economía argentina ya hace un año que viene con un ritmo en torno al 2%. Sin embargo, una vez dicha esta aclaración, está bastante claro que 2,8% sigue siendo bastante más que 2%, ¿no? O sea, la inflación que tenemos hoy sigue siendo superior casi que según cualquier punto de comparación que agarremos, por lo menos de los últimos 12 meses. Y bueno, acá vamos a hablar de 3 cosas. La explicación puntual o coyuntural, o sea, vamos a hablar de por qué particularmente en diciembre la inflación dio más alta de lo que tal vez muchos esperaban. Después vamos a hablar de por qué en general está subiendo la inflación en los últimos meses. Y por último vamos a hablar de qué puede llegar a pasar en el futuro. Respecto a diciembre, yo encuentro 3 motivos que podrían explicar por qué la inflación dio más alta de lo normal. El primer motivo es los precios atrasados. Si nosotros vemos los datos que publicó el INDEC, vamos a ver que, por ejemplo, los precios regulados subieron un 3,3%, o sea, por encima de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay precios que deberían de haber aumentado en el pasado, aumentos que los debería de haber dictado el gobierno, el Estado, y no lo hizo, los postergó y los está haciendo ahora, tirando en general el promedio de los precios para arriba. De hecho, si nosotros nos fijamos qué rubros son los que aumentaron más, tenemos que transporte aumentó un 4% y tenemos que, por ejemplo, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, en general todas cosas reguladas, también aumentaron un 3,4%. Y con precios atrasados, ojo que no me refiero a de la época kirchnerista que atrasaban las tarifas, etcétera, etcétera, sino que tal vez este gobierno en los meses previos a las elecciones debería de haber realizado aumentos o podría haber realizado aumentos que no quiso hacer para que no le dé la inflación alta en la previa de las elecciones. O sea, hay precios atrasados. Las tarifas en general están atrasadas por años
de la historia argentina en la que se ha hecho todo mal, pero coyunturalmente también el gobierno tal vez hubo algunos aumentos que no quiso hacer en los últimos meses por el tema de las elecciones y porque, bueno, era un momento complicado. Otro segundo motivo que para mí explica por qué la inflación de diciembre fue más alta es la estacionalidad. La estacionalidad en los precios quiere decir que hay precios que en algunas épocas del año aumentan más que lo que aumentan en el resto de las épocas del año. Y en el conjunto de los precios, en el nivel de inflación que hay, también existe estacionalidad y hay meses donde en general todos los precios en promedio aumentan más que en otros meses, y diciembre es uno de esos meses que tiene alta estacionalidad. O sea, normalmente diciembre tiene más inflación que un mes, entre comillas, normal. Meses con mucha inflación por motivos estacionales hay bastantes. Está diciembre, está enero, por ejemplo, está marzo, y cada uno tiene su explicación. Por ejemplo, diciembre tiene que ver con las fiestas, enero tiene que ver con las vacaciones, marzo tiene que ver con que inician las clases, y en general hay precios que aumentan mucho más de lo normal en estos meses. Por ejemplo, en marzo, todo lo que tiene que ver con las cuotas de los colegios, los útiles escolares y esas cosas aumentan muchísimo más que en cualquier otro mes. Y en diciembre la explicación de la estacionalidad viene por restaurantes, viene por los regalos, viene por alimentos, etc. Y acá, por ejemplo, si también vamos a lo que publicó el INDEC, podemos ver que restaurantes y hoteles aumentó un 3,2% por encima del promedio, alimentos y bebidas no alcohólicas un 3,1%, bebidas alcohólicas y tabaco 2,8%, que es algo que suele tener muy poco de aumento y pegó un salto enorme en diciembre. O sea que vemos que sí existe estacionalidad, y no necesariamente en los precios que el INDEC te marca que son estacionales, porque la parte de precios estacionales aumentó creo que solo un 0,6% según el INDEC, sino que independientemente de eso la estacionalidad existe y se está dando. Y después hubo algo en particular de este año que no suele suceder todos los años, y es que si bien siempre, esta vez sí en todos los años, aumenta la carne en estas épocas, siempre está mucho más cara ahora que en otros momentos del año, en este año en particular la carne ha aumentado mucho más de lo normal por temas de oferta. O sea, en este año hubo una oferta menor de carne de la que suele haber normalmente, haciendo que, bueno, a menor oferta ya sabemos todos que lo que pasa es que suben los precios, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, no sé, el asado aumentó 13,5% en diciembre, lo cual es una bestialidad, y así con varios cortes. Cuadril, por ejemplo, 10,4%, una monstruosidad, y esto pasó solamente en la carne vacuna, porque si nosotros, por ejemplo, vemos el pollo aumentó 2,7%. No es mucho. Más allá de que igual la carne siempre es más cara y aumenta más, hubo un problema particular con la carne vacuna en este año, y bueno, eso explica también en parte por qué la inflación de diciembre fue tan alta. Pero bueno, esta es la explicación de lo que pasó en este mes. Sin embargo, la inflación viene subiendo hace más de medio año. O sea que tiene que haber alguna explicación que sea un poco más abarcativa, un poco más general, y que no vaya tanto a, bueno, no, pero aumentó la carne, bueno, no, pero aumentó el limón, y cosas que son de corto plazo y que en el fondo no explican nada. Y yo creo que los motivos vienen por el lado de la demanda de dinero. Ahora me explico. Si nosotros vemos este gráfico, nosotros podemos ver cuánto aumentó la cantidad de dinero en el último tiempo en Argentina. Y normalmente lo que pasa es que si la demanda de dinero se mantiene constante, todo el aumento de la oferta de dinero en general se transforma en inflación, ¿no? Sin embargo, lo que viene pasando en Argentina es que la demanda de dinero viene creciendo. O sea, la cantidad de pesos que quiere la gente viene aumentando más que lo que viene aumentando la cantidad de pesos en sí. Por poner un ejemplo numérico tonto que no explica la realidad, suponete que la cantidad de dinero aumenta un 30%, pero la demanda de dinero aumenta un 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que crece menos la cantidad de pesos que hay que la cantidad que quiere la gente. Entonces, esto, en pocas palabras, ¿qué es lo que genera para entender qué es lo que está pasando hoy? Bueno, que la inflación puede ser menor a lo que aumenta la cantidad de dinero. O sea, el Estado, por ejemplo, puede aumentar la cantidad de dinero un 30%, pero que la inflación sea solamente un 10%, suponete. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, y ahora no, desde que asumió Milei, es que la cantidad de dinero crece mucho más que lo que aumenta la inflación, producto de que también está aumentando la demanda de dinero. Y está aumentando la demanda de dinero por encima de la oferta de dinero. O sea, aumenta la demanda real de dinero. Y esto no es malo. O sea, no habría por qué preocuparnos en este sentido. De hecho, la demanda real de dinero hoy está baja respecto de el promedio histórico de los últimos años en Argentina, o sea que era esperable que esto suceda y es normal. Sin embargo, acá hay un problema. Nosotros estamos diciendo que está creciendo más la cantidad de dinero que la inflación que estamos viendo.
Lo que quiere decir que ahí tenemos un componente de demanda de dinero fuerte tirando para abajo la inflación, y en Argentina tenemos una particularidad, y es que la demanda de dinero es muy volátil, lo que quiere decir que la cantidad de pesos que quiere la gente, a diferencia de otros países, no es más o menos siempre la misma, sino que acá es muy volátil y depende mucho de lo que pasa con el dólar, o depende de lo que pasa en términos políticos, si gana uno, si gana el otro. O sea, acá la demanda de dinero es muy volátil, intrínsecamente por cómo funciona Argentina. Y nosotros estamos diciendo que estamos viendo menor inflación respecto de lo que creció la cantidad de dinero, producto de que aumentó la demanda de dinero. Pero claro, ese aumento de la demanda de dinero puede sufrir de la volatilidad que históricamente siempre tuvo en Argentina, y por lo tanto, en el corto plazo, bueno, que esa demanda de dinero disminuya o que aumente a un menor ritmo que lo que crece la cantidad de dinero, y por lo tanto que la inflación se acerque mucho más al ritmo al que aumenta la cantidad de dinero de lo que está hoy. Y toda esta explicación a qué va, a que Argentina en los últimos 6 meses ha sufrido una caída de la demanda de dinero monumental. En el momento de las elecciones y todo ese conflicto, la demanda de dinero cayó brutalmente, subieron muchísimo las tasas de interés, subió bastante el tipo de cambio, y eso eventualmente se iba a traducir en mayor inflación. Y es lo que estamos viendo hoy. Obviamente esto actúa con un cierto rezago. Cuando cae la demanda de dinero, lo primero que sube es el dólar y los activos financieros. Luego eso se siente más en el bolsillo y ahora se está empezando a sentir. Tal vez la pregunta es, ¿y por qué cayó la demanda de dinero? Y bueno, la respuesta tal vez la encontremos en todo el quilombo preelectoral que hubo, a su vez en el manejo caótico de la política monetaria que tuvo el Banco Central en la previa a las elecciones, pero el gran motivo, en mi opinión, es por la subida del tipo de cambio, o sea, para los gordos costos, el famoso pass-through. En general, cuanto más sube el tipo de cambio, también más sube la inflación, aunque esta siempre lo hace con un poco de rezago. Y con esto vamos a la explicación sobre lo que creo que va a pasar en el futuro. Mucha gente dice no, en el futuro la inflación eventualmente tiene que aumentar muchísimo porque la cantidad de dinero creció un montón. Y el punto es que yo no sé si están así, porque así como la cantidad de dinero creció mucho durante el gobierno de Milei, la demanda de dinero tiene incluso un mayor potencial. O sea, para mí la inflación tiene un recorrido más posible hacia abajo que hacia arriba, porque lo que la tira para abajo, que es la demanda de dinero, tiene muchísimo mayor recorrido que la cantidad de dinero. Pero claro, acá yo me estoy basando en lo que históricamente fue el comportamiento de la demanda de dinero, y no tiene por qué continuar el comportamiento histórico. Tal vez Argentina ha entrado en un régimen donde la demanda de dinero simplemente va a ser menor, porque ya está, porque se quieren menos pesos que antes. Así que para mí la tendencia en el largo plazo debería ser a que la inflación siga bajando, pero bueno, tal vez esto no va a ser así. Y volviendo un poco a la coyuntura, bueno, es verdad que hay varios temas que hacen que la inflación tal vez le cueste un poco más bajar, como por ejemplo que ahora el tipo de cambio parece que va a tener un poco más de libertad, que no va a estar tan anclado por la banda superior. A su vez el Banco Central va a estar comprando reservas, entonces es esperable que le cueste bajar la inflación. Sin embargo, en los próximos meses deberíamos de ver que empieza a bajar. No sé si en enero, porque enero sigue siendo otro mes con una estacionalidad muy alta, pero tal vez sí febrero, que es un mes donde ya la estacionalidad es mucho más baja y sí que puede haber lugar a por fin ver un número de inflación un poco más normal, más cerca de 2 que de 3%. Así que bueno, la conclusión es un poco esa, ¿no? Coyunturalmente hay motivos por los que en diciembre la inflación es más alta de lo normal y está bien. La explicación más de largo plazo para mí tiene que ver con que hay una cantidad de dinero que ha crecido mucho, que eso no se ha visto en los precios porque a su vez la demanda de dinero también ha crecido un montón, pero como la demanda de dinero en Argentina es muy volátil, bueno, estuvimos sufriendo esa volatilidad en los últimos meses y empezó a verse en los precios con cierto rezago. Así que bueno, espero haberte aclarado un poco el panorama. Si vos querés estar al tanto de todas las cosas que van pasando en Argentina y querés la explicación para cada una, y además me querés hacer preguntas para que yo te las responda, cosa que en el video es imposible porque, bueno, no puedo hacerle un video a cada persona que me pregunta algo. Acordate que el 20 de enero ya arranca Daily Economics Pro, el grupo privado de Telegram, donde voy a subir información diaria, vamos a hacer llamadas entre nosotros, me van a hacer preguntas, yo voy a hacer análisis a pedido de ustedes, etc. Y recuerden que tiene un cupo de 75 personas y ya estamos bastante cerquita de llenarlo, así que no te olvides que te anotas en la descripción o en el primer comentario fijado, y los que se anoten antes van a entrar antes, así que si tardas mucho en anotarte, tal vez no entres. Muchas gracias también a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible, y también muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, te lo dejo en la descripción, y como siempre, por último te mando saludos.